te voy a contar algo que todavía me pone los pelos de punta. Todo comenzó hace unos años, cuando decidí alejarme de la ciudad y explorar unas tierras olvidadas en los llanos venezolanos. Había escuchado rumores sobre el Silbón, un espíritu que vaga entre los pastizales, pero como casi todos, pensé que eran cuentos de viejos. Nada me preparó para lo que iba a vivir esa noche. Llegué a la sabana al caer la tarde. El sol se escondía lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, mientras el viento movía los pastizales como olas de un mar interminable. Cada sonido parecía exagerado, el crujir de las ramas secas, el zumbido de los insectos, el ulular de algún búho lejano. Caminaba solo, con mi mochila y una linterna, y algo en el aire me decía que esa noche no estaría tranquilo. Mientras avanzaba, sentí un primer escalofrío. Un silbido largo, profundo, resonó a lo lejos. No era el silbido de un animal conocido ni el del viento pasando entre la hierba, era distinto, cargado de intención. Paré en seco, intentando localizar la dirección, pero parecía rodearme, como si viniera de todas partes a la vez. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La adrenalina me empujaba a avanzar, pero algo me decía que debía tener cuidado. Avancé despacio, sintiendo que cada paso me acercaba a lo desconocido. A lo lejos, entre la maleza, apareció algo que me heló la sangre, una cabaña vieja, construida con madera podrida y ramas entrelazadas, con paredes tambaleantes y un techo que parecía a punto de colapsar. La luna, que apenas se dejaba ver entre las nubes, iluminaba la escena con un tono fantasmagórico. La cabaña parecía abandonada, pero un instinto primitivo me decía que no lo estaba. Me acerqué con cuidado, escuchando cada crujido bajo mis pies. El silbido volvió, más cerca, y algo en mi interior me recordó las historias que había oído sobre el Silbón. Dicen que si escuchas su silbido, no es solo un aviso, es una advertencia. Mis manos sudaban, mi respiración se aceleraba. Me detuve detrás de unos arbustos para observar mejor. Entonces lo vi. Una figura alta, delgada, que se movía entre los pastizales. Su silueta parecía etérea, como si se deslizara sobre la tierra, y sin embargo, cada movimiento estaba lleno de propósito. No era humano, eso lo sabía en el fondo de mi ser. Sus ojos, aunque apenas visibles, parecían penetrar la oscuridad, y su presencia hacía que el viento pareciera más frío. Me escondí detrás de un árbol mientras trataba de calmar mi respiración. Cada sonido que antes parecía natural, ahora me parecía amenazante, hojas que se movían, ramas quebrándose, el silbido que fluctuaba entre agudo y grave, acercándose lentamente hacia la cabaña. Sabía que no debía hacer ruido, que cualquier movimiento podía delatarme. De repente, escuché un crujido distinto, más cercano. La criatura se detuvo y giró lentamente hacia mi dirección. Pude sentir su mirada incluso sin verla claramente. Un escalofrío recorrió mi columna. Todo lo que había escuchado sobre el Silbón se volvió real en ese instante, su silbido, su aura, su silencio absoluto que parecía absorber todo sonido a su alrededor. Decidí mantener la calma y no mostrar miedo. Mi objetivo era observar, documentar, entender. No quería provocarla, pero tampoco podía alejarme aún. La figura volvió a moverse hacia la cabaña, y pude notar algo extraño, la cabaña parecía protegida. Como si la criatura hubiera hecho algún tipo de ritual o marca invisible para mantener el lugar a salvo. La tensión era insoportable, y mis sentidos estaban alertas a cualquier mínima señal, un crujido de madera, un susurro del viento, el susurro de hojas moviéndose sin razón aparente. Avancé unos pasos más, lentamente, y logré distinguir algunas huellas gigantes alrededor de la cabaña, como si alguien o algo se hubiera desplazado con pasos largos y seguros. No había dudas, aquel lugar estaba habitado, aunque no por humanos. El silencio se rompía solo por los silbidos, que parecían jugar conmigo,
acercándose y alejándose, como si la criatura disfrutara de su propio misterio. La noche apenas comenzaba, y yo sabía que apenas había arañado la superficie de algo mucho más grande. La sabana, la cabaña y el silbón estaban conectados en un círculo de misterio que no entendía completamente, pero sabía que presenciaría algo que jamás olvidaría. Cada paso adelante era una mezcla de miedo y fascinación, y el primer capítulo de mi encuentro con el silbón había comenzado. Oye, si te está gustando esta historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte más leyendas aterradoras de Latinoamérica. Después de esa primera noche en la sabana, no podía dejar de pensar en lo que había visto. El silbón, la cabaña, ese silbido que parecía recorrerme el alma. No dormí nada, porque cada vez que cerraba los ojos escuchaba el viento entre los pastizales, y con él, ese sonido largo y penetrante que parecía llamarme de nuevo. Al día siguiente, decidí regresar. No podía quedarme con la duda, aunque sabía que me estaba metiendo en algo que podía ser peligroso. Caminé hacia la cabaña con cuidado, intentando no dejar rastro. El sol aún estaba bajo, iluminando la sabana con tonos dorados y sombras largas que se movían como fantasmas. La cabaña seguía allí, exactamente igual que la noche anterior, pero esta vez pude notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos, marcas extrañas en las paredes de madera. Ramas entrelazadas formando símbolos que no entendía, y pequeñas piedras colocadas en patrones que parecían tener algún sentido. Mientras me acercaba, escuché de nuevo ese silbido, pero esta vez era más cercano, más directo. Sentí que me estaba observando, midiendo cada uno de mis movimientos. Me detuve a unos 10 metros de la entrada, tratando de calmar mi respiración. Sabía que cualquier ruido podía provocar una reacción. Respiré hondo y avancé un poco más, levantando la linterna apenas para iluminar el interior. La cabaña estaba vacía, pero había señales de que alguien, o algo, había estado allí recientemente, ramas frescas, huellas en la tierra húmeda y restos de hierba que mostraban movimiento. De repente, un sonido seco me hizo girar, algo se movía detrás de mí, pero no había nadie. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y mis manos temblaban. El silbón estaba cerca, y aunque no lo veía, podía sentir su presencia. Un segundo silbido, más agudo, resonó a mi derecha. Me giré y lo vi, la silueta delgada se movía entre los pastizales, desplazándose sin hacer ruido, como flotando sobre la tierra. Sus ojos, aunque poco visibles, brillaban con una intensidad que me dejó helado. No era agresivo, pero había algo en su mirada que me hacía sentir vulnerable, como si pudiera leer mis pensamientos. Decidí no retroceder. Avancé lentamente, tomando nota de todo, las huellas gigantes que rodeaban la cabaña, las ramas rotas, los patrones extraños en el suelo. Cada paso que daba me acercaba a comprender su mundo, aunque solo fuera un poco. El silbón se mantuvo a distancia, siguiéndome con su silbido, que ahora parecía comunicarse conmigo, como si me advirtiera y al mismo tiempo me invitara a quedarme. Entré en la cabaña con cuidado, iluminando con la linterna. Había objetos curiosos, ramas alineadas, piedras talladas y restos de hierba formando figuras extrañas. Todo parecía tener un propósito. Me senté unos minutos, tratando de absorber cada detalle, cada aroma, cada sonido. El silencio era profundo, roto solo por los silbidos que llegaban desde afuera, recordándome que no estaba solo. De repente, un crujido más fuerte me hizo saltar. La criatura se acercaba, y pude ver cómo su sombra se proyectaba sobre la cabaña. Me levanté lentamente, sin perder la calma, y extendí las manos en señal de respeto. El silbón se detuvo, observándome con atención. Su silbido cambió de tono, más suave, casi melancólico. Por un momento, sentí que entendía su lenguaje, que me estaba contando algo sin palabras, que la cabaña era su refugio, que su presencia no buscaba hacer daño, pero que también exigía respeto.
Permanecimos así unos minutos, midiendo distancia, intercambiando silencios y miradas. Sentí una conexión extraña, un entendimiento tácito entre dos mundos distintos, el mío, humano, curioso y temeroso, y el suyo, salvaje, misterioso y ancestral. Cuando finalmente decidí retirarme, el silbón retrocedió lentamente y su silbido se desvaneció entre el viento. Salí de la cabaña con cuidado, sin apresurarme, sabiendo que había presenciado algo único, algo que pocos podrían comprender. Caminé de regreso por los pastizales, pero el eco de su silbido quedó conmigo, grabado en mi memoria, recordándome que el misterio de la sabana no había terminado. Esa noche, mientras me acostaba, escuché de nuevo el silbido, más lejano, como despidiéndose. Supe que volvería, y que la cabaña del silbón guardaba secretos que apenas comenzaba a descubrir. ¿Y tú, que estás escuchando esta historia, si alguna vez te adentras en lugares olvidados, recuerda, algunos silbidos no son solo sonidos, son advertencias. Quédate hasta el final, porque en el próximo capítulo te contaré lo que pasó cuando el silbón decidió mostrar su verdadera forma. Si quieres escuchar más historias como esta, dale like y comparte con alguien que ame el terror. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el eco del silbido volvía, como si me llamara, insistente, recordándome que la cabaña del silbón aún guardaba secretos. Al amanecer, me desperté decidido, tenía que volver. Esta vez no solo para observar, sino para entender. Caminé entre los pastizales altos, con cuidado de no romper ramas ni hacer ruido. El sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte y la niebla levantaba del suelo como un manto espectral. Mis pasos eran lentos, cada uno medido, como si el terreno mismo me pusiera a prueba. Al llegar a la cabaña, noté algo distinto. No estaba vacía. Había señales claras de que alguien, o algo, había pasado la noche allí. Restos de hojas frescas, ramas colocadas con cuidado y pequeñas piedras formando un sendero que conducía a la entrada. Lo más inquietante, marcas recientes de lo que parecían dedos gigantes en la madera de la cabaña. Me acerqué lentamente. Sentí de nuevo ese escalofrío en la espalda, el corazón latiéndome en los oídos. Y entonces lo vi, la sombra del silbón se movía entre los pastizales, silenciosa, observándome. Sus ojos, ahora más claros bajo la luz del amanecer, reflejaban una inteligencia que no esperaba encontrar. Inspiré hondo y levanté la linterna con cuidado. Su silbido resonó, profundo, como si midiera mi valor. Avancé unos pasos hacia la cabaña, y en un gesto que jamás olvidaré, el silbón se acercó lentamente, sin hacer un solo ruido. Podía sentir el aire moverse a su alrededor, como si la criatura absorbiera la energía del mundo natural. Dentro de la cabaña, el ambiente era más intenso que nunca. La hierba, las piedras y las ramas parecían formar símbolos que contaban historias que jamás había oído. Cada objeto tenía su lugar, como si un lenguaje antiguo estuviera oculto entre los detalles. Noté cómo las sombras se movían de manera extraña, proyectadas por los rayos de sol que se colaban entre los tablones de madera. De repente, un silbido más agudo me hizo mirar hacia atrás. Allí estaba él, más cerca que nunca, mostrando su verdadera forma. No era monstruo ni bestia salvaje, sino algo que parecía un humanoide alargado, cubierto de piel grisácea y con proporciones extrañas, casi como si fuera parte del bosque mismo. Sus ojos, enormes y profundos, me observaban con calma y curiosidad. Me quedé paralizado. Podía sentir la inteligencia detrás de su mirada, la comprensión de que este ser había existido mucho antes que cualquiera de nosotros en esas tierras. Y entonces comprendí, no estaba allí para atacarme. Estaba mostrando quién era, revelando un pedazo de su mundo que muy pocos habían visto. Avancé un poco, intentando no asustarlo. Su silbido cambió, más suave, como un canto, y pude percibir un patrón, me guiaba hacia el exterior de la cabaña.
Caminamos en silencio, el bosque parecía contener la respiración mientras nos desplazábamos. Las huellas que dejábamos no se mezclaban con otras, era como si él estuviera marcando un camino especial, una especie de bienvenida o advertencia. Llegamos a un pequeño claro donde la luz del sol se filtraba entre los árboles. Allí, el silbón se detuvo. Me miró fijo, y por un instante, sentí una conexión inexplicable, como si entendiera mi curiosidad y mis miedos al mismo tiempo. Su silbido se volvió más melódico, y pude notar cómo se inclinaba, mostrando respeto. Era un gesto casi humano, algo que jamás habría imaginado. No había palabras, solo presencia. El silbón extendió un brazo largo hacia el cielo, y por un momento sentí que el viento respondía a su movimiento. Las hojas, las ramas y la hierba se agitaban en un patrón hipnótico, como si la naturaleza misma obedeciera a esa criatura ancestral. Entonces, lentamente, comenzó a retroceder, su silbido disminuyendo hasta desaparecer entre los árboles. Me quedé solo en el claro, con el corazón latiendo a mil, y la certeza de que había sido testigo de algo extraordinario. Algo que pocos podrían creer y que nadie podría probar. Esa experiencia me cambió para siempre. Entendí que el silbón no era un ser maligno, sino un guardián de secretos antiguos, un espíritu del bosque que protege su mundo y exige respeto a quienes lo visitan. Y tú, que escuchas esta historia, si alguna vez decides explorar lugares olvidados, recuerda, el respeto y la prudencia son la única manera de sobrevivir a los misterios que habitan entre los árboles. No te vayas todavía, porque en el próximo capítulo descubrirás lo que sucede cuando el silbón decide actuar directamente y cómo sus secretos pueden cambiarlo todo. No pasó mucho tiempo antes de que el silbón volviera a aparecer. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba la cabaña, escuché el silbido de nuevo. Esta vez era más cercano, más intenso, como si quisiera que supiera que estaba observándome. Tomé mi linterna y salí lentamente al porche. El aire estaba frío, húmedo, y un olor a tierra mojada me golpeó la nariz. Mis pasos sobre la hierba seca crujían con cada movimiento, y cada sombra parecía moverse de manera sospechosa. El silbido continuaba, acercándose desde el borde del bosque. De repente, vi algo moverse entre los árboles. Una figura enorme, más alta de lo que recordaba, avanzaba con pasos silenciosos pero decididos. Sus ojos brillaban bajo la luz de la luna, reflejando una inteligencia aterradora. Mi corazón se aceleró. El silbón estaba cerca, y parecía enfadado. Intenté retroceder hacia la cabaña, pero tropecé con una raíz y caí de cara al suelo. El silbón se detuvo, mirándome fijamente, y por un instante pensé que todo había terminado. Su silbido cambió, más agudo, más perturbador. Algo dentro de mí me dijo que no era un juego. Mientras me levantaba, vi cómo sus manos largas y delgadas se movían de manera casi humana, como si estuviera señalando algo en el suelo. Miré y me di cuenta de que había huellas de un animal reciente, posiblemente un perro salvaje, que había entrado al bosque. El silbón se movió rápidamente, con una velocidad que no parecía natural, siguiendo la pista del intruso. El silbido se volvió un grito agudo que resonó por todo el valle, haciendo que los árboles vibraran y los animales huyeran despavoridos. Yo permanecí inmóvil, observando cómo el silbón atacaba con precisión casi quirúrgica. Sus movimientos eran fluidos, como un bailarín, pero letales. De repente, escuché un aullido cercano, y comprendí que el intruso era un perro enloquecido. El silbón lo sujetó con fuerza y lo apartó, pero no lo mató. En cambio, lo arrastró hacia un claro y lo dejó allí, enseñándome una lección silenciosa sobre respeto y dominio del territorio. Mientras todo esto ocurría, el silbón me miraba a los ojos. Su expresión no era de odio, sino de advertencia. Un mensaje claro:
Este es mi bosque, y aquí se respetan las reglas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La criatura no solo protegía su territorio, sino que parecía tener un código propio, casi humano. El aire estaba tenso. Cada hoja que caía, cada rama que crujía, parecía tener un propósito. El silbón avanzaba hacia mí, y yo retrocedía lentamente, intentando no mostrar miedo. Su silbido se volvió un canto hipnótico, y por un instante, me sentí atrapado en un trance, como si estuviera siendo examinado por un guardián ancestral. Entonces, de manera inesperada, se detuvo. Giró su cuerpo hacia el bosque y desapareció entre las sombras, dejando solo su eco. El silencio volvió al claro, roto únicamente por el susurro del viento y mi respiración agitada. Me quedé allí por un tiempo, procesando lo que acababa de presenciar. Comprendí que no podía simplemente ignorar la presencia del silbón, debía respetarlo, observarlo y aprender de él. Esa noche, mientras regresaba a la cabaña, su silbido aún resonaba en mi mente, recordándome que el bosque tenía reglas que nadie debía romper. Desde ese día, cada visita al bosque se convirtió en una lección. Observé sus movimientos, su comportamiento, y aprendí a interpretar su silbido. Cada sonido tenía un significado, cada gesto era una advertencia o una guía. El silbón no era solo una criatura, era un maestro oculto entre los árboles, enseñando a quienes se atrevían a entrar a su mundo. Y tú, que estás escuchando esta historia, recuerda, si alguna vez caminas por un bosque silencioso y escuchas un silbido extraño, no te acerques por curiosidad. Aléjate con respeto, porque lo que habita entre los árboles puede ser mucho más antiguo y poderoso de lo que jamás imaginaste. Suscríbete, comparte este video y cuéntanos en los comentarios tu experiencia con leyendas o ruidos extraños en la noche. No vayas solo por la sabana.